Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo del lugar o el momento en que lo estén visualizando este video. En el último video hablamos sobre el análisis algorítmico. Ahora nos toca conversar sobre lo que son ya hablando de un lenguaje de programación como tal, como Python, que es el que vamos a utilizar desde aquí en adelante. Usted lo va a usar en toda la carrera. Y empezando por lo básico, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es los tipos, las características? ¿Qué usa, qué hace este lenguaje diferente de los demás? Pues bien, empezando, pues vamos a activar esta pestaña y Python como lenguaje de programación, déjame ponerme aquí, listo. Python como lenguaje de programación. Aquí está la historia de Python en realidad. Usted la puede visualizar en cualquier IA. Les indico que o les animo a usar Gemini, que dentro de la aplicación de Gmail, perdón, con la cuenta de institucional, usted tiene ya habilitado lo que es el Gemini para que usted lo pueda utilizar para desvelar cualquier duda en este tema, en temas conceptuales más que nada. Bien, brevemente les voy a comentar lo que es Python como un lenguaje de programación que se remonta desde finales de los 80. Sí, es bastante viejo este lenguaje de programación. Sin embargo, se ha venido utilizando durante menos de 20 años porque el dominio lo tenía C en su momento, lo tuvo C++, luego lo tuvo Java y Java continúa hasta nuestros días. Pero este Python se publicó y se comenzó su implementación en el 1991, como lo dice, pero hasta el año 94 cuando se utilizó la primera versión de este lenguaje de programación. Y este lenguaje de programación pertenece a los lenguajes llamados de alto nivel y puede ser clasificado como un lenguaje interpretado. ¿Por qué? No es que necesita una fase, y esto les explico. Los lenguajes de programación como C o Java necesitan primeramente pasar por una etapa que se llama compilar. ¿Qué quiere decir esto? Que debe pasar de un lenguaje natural, por así decirlo, de sentencias que nosotros podemos leerlo, a un lenguaje máquina para que el procesador de Java lo pueda leer, lo pueda entender y luego pueda ejecutarlo. Sin embargo, en los lenguajes interpretados como Python no pasa estos temas. ¿Por qué motivo? Porque algo se va ejecutando y se va compilando y ejecutando al mismo tiempo que va leyendo las sentencias. Por eso se lo clasifica como un lenguaje interpretado de alto nivel multiplataforma. ¿Por qué? Porque puede ser ejecutado desde cualquier tipo de, bueno, que esté soportado obviamente, cualquier tipo de procesamiento tipo AMD, Intel o ARM y sistemas operativos como lo que son los Windows, los tipo Linux, tipo Unix, el Mac y otros lenguajes, otros sistemas operativos que estén o no soportados, pero en su momento sí pudieron estar soportados. De tipado dinámico y multiparadigma. ¿Por qué? Tipado dinámico porque al momento que usted va tipeando, obviamente se puede ir usted ejecutándolo. Y multiparadigma porque puede usted implementar ciertos paradigmas de programación, ya sea este el estructurado, que es el que vamos a ver nosotros en esta materia, el objetos, que es para la otra materia, que es programación orientada a objetos, o orientado otras, a otros tipos de tecnologías. Dice que a diferencia de los la mayoría de los lenguajes de programación, Python nos provee reglas de estilos a fin de poder escribir código fuente más legible y de manera estandarizada. Estas reglas de estilo definido a través del Python Enhancement, bueno, y un poco de cosas más que yo en lo personal no le veo demasiado interés, simplemente como para que usted conozca de dónde viene, hacia dónde va y qué es lo que usted puede utilizar.
Y aquí hay un lenguaje de programación, es un lenguaje informático, es un lenguaje, déjame poner aquí. Un lenguaje informático es un lenguaje de idioma artificial utilizado por ordenadores cuyo fin es transmitir algo a alguien. Es decir, los lenguajes informáticos pueden clasificarse en lenguajes de programación que son Python, PHP, Perl, C, etcétera. Lenguajes de especificación, UML, que eso lo van a ver ustedes más adelante. Lenguajes de consulta como SQL, que ya van a verlo en base de datos. Lenguajes de marcas como es el famoso HTML o el XML. Lenguajes de transformación como el XGSLT, es una variante de los archivos de Excel. Y protocolos de comunicación como HTTP o FTP, que son netamente de, como dice el nombre, comunicaciones a través de la red. Y dice que el lenguaje es otro de los principales temas y bueno, un poco de cosas que usted lo puede consultar en los libros que están en la biblioteca sobre este tema de los lenguajes de programación exclusivamente de Python. Ahora, eso es un Python como un lenguaje de programación. Ahora, conceptualmente, ¿qué son los tipos de datos? En Python, algo importante es que todo se considera un objeto. Sí, todo es un objeto, por lo cual los tipos de datos serían las clases que definen las características y propiedades. Las variables definidas en nuestro código serían, un segundito, gracias. Definidas en el código serían las instancias del tipo de dato que hayamos asignado a cada una de ellas. O sea, ¿qué significa el tipo de dato? ¿Por qué dice que se considera todo un objeto? El lenguaje de programación Python, como su nombre lo dice más arriba, o como les comentaba más arriba, porque bueno, el nombre no dice nada, porque significa otra cosa, pero lo que les comenté más arriba es que todo el lenguaje de Python es un lenguaje interpretado y dice que todo se considera un objeto. Es decir, este lenguaje, al ser interpretado, es como si nos estuviéramos comunicando a través del lenguaje de programación y al hacer el programa nos estuviéramos comunicando con otra persona. De esa forma nos pueden entender. ¿Por qué se considera un objeto? Se considera un objeto porque Python es un lenguaje de muy alto nivel en donde todo del mundo real yo lo puedo transportar y plasmar. Un comportamiento del mundo real la puedo plasmar a el lenguaje interpretado o que Python haga algo que yo necesito del mundo real a un lenguaje de programación o hacia una aplicación o un programa. Por lo cual, los tipos de datos serían los que definen las características y propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de dato que yo vaya a utilizar es el que me va a permitir utilizar un cierta, ¿cómo se podría decir? Me va a permitir utilizar una cierta característica de uno que no tenga el otro. Por ejemplo, los tipos de datos básicos son los numéricos. Los tipos de números, por ejemplo, tenemos los números enteros y los números decimales, algo que ustedes lo conocen. Hay cosas que yo puedo hacer con los números enteros y otras cosas que no puedo hacer con ellos. Y necesito quiénes, los números decimales. Y hay cosas con los decimales que puedo hacer con los números enteros y con ellos mismos decimales. Ahora vamos a ver cuáles son estos tipos de datos. Los tipos de datos básicos en Python son booleanos. ¿Qué significa booleano? Significa algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Los numéricos, enteros, punto flotante y complejos. Eso tiene que ver mucho con los tipos de números que nosotros tenemos. Números enteros, puntos flotantes son los números decimales y los complejos, obviamente, los que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y las cadenas de caracteres son las letras y palabras que nosotros las conocemos como letras y palabras, pero para el lenguaje de datos, lenguaje de Python, perdón, se conoce como cadena de caracteres. Un ejemplo de esto, mi guión bajo variable es igual 15, es un número entero. 0,43 es un numérico octal, 0x23 un número numérico hexadecimal, un
7435.28 es número numérico decimal. Verdadero puede ser true o false o falso, es booleano. Mi cadena o la mundo es una cadena de caracteres. Si se dan cuenta, los numéricos no tienen ningún tipo de comillas. La cadena de caracteres sí tiene comillas. ¿Por qué? Porque es la forma de que yo le voy a decir a Python, sabes que esto quiero que lo trates exclusivamente solo como una cadena de caracteres. Esto de acá quiero que lo utilices netamente como un número. Más adelante les voy a explicar del por qué esto también yo puedo declarar como un tipo texto o tipo texto, entre comillas, estos números. Más adelante haré un short para que usted lo pueda tener más en cuenta. En Python, posee además de los tipos ya vistos, de los tres tipos más complejos que admiten una colección de datos. ¿Qué significa esto de aquí? De los tipos de datos arriba son los básicos, pero estos de aquí son tipos de datos complejos. ¿Por qué dice una colección de datos? Porque hágase la cuenta de que usted tiene un pequeño tren y cada tren tiene un vagón. Y esos vagones usted le va a guardar información de diferentes tipos. Pueden ser tipo, pueden ser algunos tipos de texto o de cadena de caracteres, otros pueden ser solo un carácter, otros pueden ser numéricos u otro el resultado de una operación. Estos son tuplas, listas y diccionarios. No se asusten, no es complicado esta parte. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre estos tipos de datos para que usted vea cómo funcionan. Los tipos de datos pueden almacenar colecciones de diversos tipos y se diferencian por su sintaxis y su forma de datos pueden ser manipulados. La tupla. Una tupla es una variable que permite almacenar varios datos inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser cambiados. Una vez que usted los declara dentro de este tipo de datos llamado tupla, usted no los va a poder cambiar por más que quiera. Por ejemplo, mi tupla, cadena de texto, 15, 2.8, otro dato, 25. Algunos tipos de datos, cadena de texto, esto de aquí, numéricos, punto flotante, este de aquí, otra cadena de caracteres y otro número entero. Las listas. Una lista es similar a una tupla, con la diferencia fundamental de que permite modificar los datos una vez creados. Por ejemplo, mi lista, cadena de texto, ¿y cuál es la diferencia con la tupla? Fíjese que es exactamente lo mismo la tupla con la lista. Sin embargo, la tupla va entre paréntesis y la lista va entre corchetes. Los diccionarios, en este caso los diccionarios es algo muy diferente. Los diccionarios permiten utilizar una clave para declarar y acceder a un valor. Ejemplo, mi diccionario tiene una clave, dos puntos, valor 1. La clave quiere decir que está entre comillas simples, es una cadena de texto y va entre corchetes. ¿Qué quiere decir esto aquí de los diccionarios? ¿O qué quiere decir esto de las claves y demás? Usted puede tomarlo como un índice. El diccionario tiene un índice y ese índice va a estar clasificado con letras A, B, C, D, E. Y todas las palabras dentro van a estar clasificadas bajo el índice de su primera letra. Esa figura de diccionario es exactamente lo de aquí. Cada una de las letras que dicen clave 1, clave 2, etcétera, cada una de esas letras va a poder ser accedida directamente para que le devuelva un valor. Más adelante vamos a hacer, a mostrarles un pequeño video de cómo utilizo y cómo declaro una lista, una tupla, un diccionario. Lectura por teclado. La lectura por teclado no es nada más y nada menos que una de las primeras funciones que debemos saber, que es el input, el de aquí. ¿Por qué? Porque permite obtener texto escrito por teclado. Eso es todo.
En el input me va a pedir que yo ingrese algo por teclado y el programa lo va a procesar. Al llegar a la función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y se pulse la tecla intro. Y bueno, esto es más de la teoría que dice que el uso de la lectura de datos, vamos a ponerme aquí, la lectura de datos es uno de los recursos muy útiles a la hora de crear o desarrollar una aplicación en Python, pues mediante esta esencia el programa deberá guiar o pedir información necesaria al usuario. Igual, todos estos conceptos usted puede encontrarlos en la biblioteca del instituto que se encuentra en el área del CMI y usted puede prestar los libros de Python, le saca una copia y simplemente usted puede acceder a la información un poco mejor. O puede utilizar la IA de Gemini para que pueda tener una ampliación a los conceptos. Y por último, en los ejemplos, lo que es edad. Déjeme hacer más grande esto. Por ejemplo, si quiero la entrada de edad, pongo la variable edad igual el tipo de dato que es entero, input, la función que estamos viendo ahora, y teclear edad entre comillas simples. Cuando usted ponga eso de ahí en una línea de texto de Python, en un ejecutable de Python, usted podrá tener, perdón, usted podrá ingresar una edad, pero que solo sea de tipo entero. ¿Qué pasa si yo ingreso un tipo flotante? Me va a dar un error. Esto de aquí solo es un ejemplo para que usted lo vea, lo visualice. Luego yo voy a generarles un pequeño video para que usted pueda ver cómo usted lo puede codificar, ¿ok? Pero lo primero es esto de aquí. Luego el peso en float, que es de punto flotante, y nombre un input, es decir, no le pongo ningún tipo de dato porque si Python genera todo como un objeto, también es cierto que lo va a ver todo como un texto. Como les comenté, voy a hacer un short para que usted se dé cuenta de esto y otras dos cositas más de Python. Pues bien, déjenme sacar este de aquí. Y bueno, estimados estudiantes, sin más que decirles, pues nos vamos a quedar hasta esta parte. No quiero hacer demasiado largo este video. Y pues sin más que decirles, pues nos estamos viendo en el siguiente video. Tengan presente y esperen el short porque les voy a explicar en un breve 5 minutos cuáles son las bondades de Python y cuál es una característica especial de Python que usted debe tener presente al momento de codificar. Que pasen un buen día, una buena tarde o una buena noche.